este sonido. Es decir, cuando lo escucho en otra persona, sí, pero cuando lo hago yo tengo la sensación de que tengo las manos secas, ¿sabéis? Entonces no me gusta, es como que me da repelús. Y bueno, por eso mismo voy a ponerme crema. Esto parece de pronto un anuncio, pero no lo es. Huele súper bien. Es de matcha y centella asiática. Ahora sí, veis, este sonido es de manos hidratadas. Bueno, vamos a empezar. Para ponerte en contexto, en la primera parte vimos que Aquiles y Agamenón tuvieron una fuerte discusión. Agamenón le había quitado a Aquiles a Briseida y Aquiles, herido por aquella humillación, decidió dejar de luchar. Entonces Aquiles le pidió ayuda a su madre Tetis. Tetis acudió ante Zeus y le pidió que ayudara a su hijo, haciendo que los troyanos comenzaran a ganar terreno. Así que Zeus aceptó y desde aquel momento, aunque los griegos todavía no lo sabían, la guerra comenzaría a inclinarse lentamente hacia Troya. Ahora Aquiles permanece apartado junto al mar y mientras él se mantiene lejos de la batalla, sus compañeros están a punto de descubrir cuánto puede cambiar una guerra cuando falta su guerrero más poderoso. Así que acomódate, cierra los ojos y volvamos una vez más a las costas de Troya. La noche en la que Zeus aceptó la petición de Tetis, los hombres dormían, algunos junto a las hogueras, otros dentro de sus tiendas. Los caballos descansaban después de otro día de lucha y junto al mar las naves permanecían inmóviles. Parecía una noche como otra cualquiera, pero no lo era, porque en lo alto del Olimpo Zeus había dado su palabra y cuando Zeus decidía algo, incluso los hombres que no conocían su voluntad terminaban sintiendo sus consecuencias. Al amanecer, el campamento comenzó a despertar. Primero fueron pequeños sonidos, el movimiento de una tienda, el roce de unas sandalias sobre la tierra, el relincho de un caballo. Después las voces. Los soldados se levantaban, encendían de nuevo las hogueras, preparaban el desayuno, revisaban sus escudos, comprobaban las correas de sus armaduras. Algunos afilaban las puntas de sus lanzas, otros limpiaban cuidadosamente las espadas. Todo parecía seguir la rutina
presencia un hombre, Aquiles. Los hombres sabían que seguía enfadado, sabían que no volvería a luchar mientras Agamenón no reparase la ofensa que había sufrido. Y aunque nadie quisiera decirlo en voz alta, su ausencia empezaba a pesar, porque Aquiles no era un guerrero cualquiera. Cuando aparecía en el campo de batalla, los griegos luchaban con una confianza diferente, y cuando su figura desaparecía, los troyanos respiraban un poco más tranquilos. Durante años habían aprendido a temerlo. Ahora podían enfrentarse a los griegos sin tener que mirar constantemente hacia un punto concreto del campo, buscando aquella armadura brillante. En Troya también comenzaba otro día. Las primeras luces del amanecer iluminaban las murallas. Desde lo alto, los centinelas observaban la llanura. Los griegos seguían allí, sus tiendas, sus carros, sus barcos, todo aquello que llevaba tantos años ocupando la costa. Troya continuaba resistiendo, y mientras las puertas de la ciudad se abrían, los hombres comenzaban a prepararse. Entre ellos estaba Héctor, el príncipe de Troya, el hijo de Príamo, el hombre que había aprendido a vivir con el peso de defender una ciudad entera sobre los hombros. Héctor no era el más poderoso de Troya, ni siquiera era el rey, pero cuando los soldados necesitaban valor, buscaban su rostro. Cuando tenían miedo, escuchaban su voz. Y cuando la batalla comenzaba, él estaba delante de ellos. Héctor sabía que la guerra había durado demasiado. Había visto morir a demasiados hombres. Había visto regresar a soldados heridos. Había visto el miedo en los ojos de las mujeres cuando sus esposos salían por las puertas. Y sabía que detrás de aquellas murallas había personas que dependían de él. Por eso continuaba luchando, no por odio, sino por protección. Antes de abandonar la ciudad, Héctor miró hacia las murallas. Ahí estaba su hogar, y en algún lugar detrás de aquellas piedras estaban su esposa Andrómaca y su hijo. Quizá aquel pensamiento cruzó su mente durante apenas un instante. Después volvió a colocarse el casco. La guerra esperaba y Héctor salió con sus hombres. La llanura volvió a llenarse. Los griegos avanzaron desde sus posiciones. Los troyanos descendieron desde la ciudad. Durante un momento, los dos ejércitos se observaron desde lejos, como si la propia tierra estuviera esperando. Después comenzaron los primeros movimientos. Un carro,
Los escudos se alzaron, las lanzas comenzaron a brillar bajo la luz de la mañana y finalmente los dos ejércitos chocaron. Al principio los griegos resistieron, pero poco a poco la voluntad de Zeus comenzó a hacerse visible. Los troyanos presionaban, los griegos retrocedían, un pequeño grupo cedía terreno, después otro. Los hombres intentaban mantener las filas juntas, pero la presión aumentaba y Héctor estaba allí, siempre avanzando, siempre buscando el punto más débil. En el campamento griego, Patroclo observaba. Él también había visto muchas batallas. Había permanecido junto a Aquiles durante años. Sabía reconocer cuando un ejército estaba en peligro. Y aquella vez el peligro era evidente. Patroclo podía escuchar los gritos cada vez más cerca. Veía regresar a los hombres heridos. Algunos llegaban sin sus escudos. Otros tenían la ropa cubierta de polvo. Algunos ni siquiera podían hablar. Y todos repetían lo mismo. Los troyanos avanzaban. Patroclo miró hacia las naves. Era el último refugio. Los barcos estaban detrás de ellos. Si los griegos perdían aquella posición, no tendrían dónde retroceder. Y entonces ocurrió algo que hizo que incluso los hombres más tranquilos comenzaran a preocuparse. Los troyanos llegaron hasta las defensas. Ya estaban demasiado cerca. Patroclo se volvió hacia la tienda de Aquiles. Sabía que no podía seguir esperando. Aquiles estaba allí, sentado en silencio. Patroclo entró. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Fuera se escuchaban los sonidos de la batalla. Dentro todo parecía tranquilo. Una tranquilidad extraña, como si el mundo exterior no existiera. Patroclo miró a su amigo. Aquiles sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No necesitaba que se lo explicaran. Pero aún así, Patroclo comenzó a hablar. Le contó que los griegos estaban retrocediendo, que las naves estaban en peligro, que muchos hombres estaban heridos, que los troyanos habían llegado demasiado lejos. Aquiles escuchó y permaneció callado. Patroclo no quería pedirle que perdonara a Agamenón. No quería hablar de Briseida. Ni siquiera quería discutir sobre quién tenía razón. Solo quería que los hombres sobrevivieran. Y finalmente le hizo una propuesta. Si Aquiles no quería luchar, que al menos le permitiera
a sus hombres que le prestara sus armas, que los troyanos creyeran que Aquiles había vuelto. Quizá, y solo quizá, eso fuera suficiente. Aquiles lo miró y después de un largo silencio aceptó, pero puso una condición. Patroclo debía regresar, no debía dejarse llevar, no debía perseguir a los troyanos hasta Troya. Su misión era sencilla: salvar las naves, después volver. Patroclo asintió y comenzó a prepararse. Patroclo salió de la tienda. Durante unos instantes permaneció junto a Aquiles. No hacía falta decir nada más. Aquiles había aceptado y ahora todo dependía de él. Los hombres comenzaron a preparar los caballos, las correas fueron ajustadas, los carros revisados, las armas colocadas en su sitio. Y entonces Patroclo se acercó a la armadura de Aquiles. Durante años aquellas armas habían acompañado al guerrero más temido de los griegos. Los hombres conocían su brillo y quizá por eso, cuando Patroclo comenzó a colocárselas, todos guardaron silencio. Primero se puso las grebas, después ajustó la coraza, la espalda quedó junto a su cintura, el escudo cubrió su brazo y finalmente el casco. Cuando bajó la visera, por un instante pareció que Aquiles había vuelto. Patroclo no era tan poderoso como su amigo, pero desde lejos nadie podía saberlo. Y aquello era precisamente lo que Aquiles esperaba: que el miedo hiciera el trabajo que las armas no podían hacer. Los hombres de Aquiles se reunieron. Patroclo montó en el carro. Los caballos esperaban impacientes. El sonido de la batalla llegaba desde la distancia, cada vez más cerca. Patroclo tomó las riendas, miró una última vez hacia Aquiles. Su amigo permanecía allí, observándolo, y quizá ninguno de los dos podía imaginar que aquella sería la última vez que se verían con vida. Me quedo sin aire. Patroclo hizo avanzar a los caballos. El carro comenzó a moverse, primero lentamente, después más rápido, y finalmente entró en el campo de batalla. Los griegos lo vieron llegar y el rumor se extendió rápidamente. Aquiles había vuelto. Aquiles estaba allí. Los hombres comenzaron a levantar sus armas. Los soldados que estaban retrocediendo se detuvieron.
Los que estaban heridos recuperaron el ánimo y aquellos que habían perdido la esperanza volvieron a avanzar. Patroclo podía sentir cómo cambiaba el ambiente a su alrededor. La armadura no solo protegía su cuerpo, también llevaba consigo el nombre de Aquiles, y aquel nombre era suficiente. Los troyanos también lo vieron. Héctor levantó la mirada. Durante unos instantes creyó que Aquiles realmente estaba allí. El miedo pasó entre las filas. Los soldados comenzaron a retroceder. Algunos buscaron sus carros. Otros intentaron alcanzar las puertas de Troya. Y Patroclo aprovechó aquella confusión y avanzó. Los griegos lo siguieron. La línea troyana comenzó a romperse. Patroclo llegó hasta las naves. Allí encontró a los griegos luchando desesperadamente. Algunas estaban dañadas. Una de ellas había comenzado a arder. El fuego crecía sobre la madera. Las llamas iluminaban los rostros de los soldados. El humo cubría el cielo. Patroclo levantó la voz, ordenó a sus hombres que avanzaran, y los griegos atacaron. Durante un largo rato, la batalla se concentró alrededor de los barcos. Los troyanos intentaban mantener su posición. Los griegos luchaban por expulsarlos. El fuego crepitaba. Los caballos relinchaban. Las armas chocaban. Y poco a poco las llamas comenzaron a desaparecer. Los griegos habían conseguido apagar el fuego. Las naves estaban a salvo. La misión de Patroclo estaba cumplida. Aquiles había dicho que regresara. Patroclo lo sabía. Podía volver ahora mismo. Podía regresar junto a su amigo. Podía quitarse la armadura y todo aquello habría terminado. Pero cuando Patroclo miró hacia la llanura, vio a los troyanos huyendo. Los vio retroceder, vio cómo los griegos avanzaban y sintió algo que quizá nunca había sentido de aquella manera. Confianza, confianza. Por primera vez la batalla parecía estar de su lado. Patroclo pensó que quizá podían seguir solo un poco más. Quizá podían recuperar todo el terreno perdido. Quizá podían obligar a los troyanos a retroceder hasta las murallas. Y así comenzó a perseguirlos. Primero unos pasos, después muchos más. Los griegos lo siguieron, los troyanos corrían, y el campo de batalla comenzó a alejarse de las naves. Patroclo ya no escuchaba el mar, ya
los enemigos delante de él. Y cuanto más avanzaba, más difícil era recordar la promesa que había hecho. Aquiles le había dicho: regresa, pero ahora Patroclo quería continuar. Quizá quería demostrar que sí podía hacerlo. Quizá quería aprovechar aquella oportunidad. Quizá simplemente la guerra había conseguido arrastrarlo. Los troyanos intentaron reorganizarse. Uno de los hombres se enfrentó a Patroclo. Fue Sarpedón. Sarpedón. Cada vez me ponen los nombres más complicados. Era un guerrero poderoso y también era hijo de Zeus. Cuando ambos se encontraron, la batalla alrededor pareció detenerse durante unos instantes. Los hombres observaban. Patroclo levantó su arma. Sarpedón hizo lo mismo. Los dos atacaron. Los dos. Y finalmente Sarpedón cayó. Su muerte provocó una nueva lucha. Los griegos querían recuperar su armadura. Los troyanos querían recuperar su cuerpo. Los hombres se lanzaron unos contra otros. El polvo volvió a levantarse. Las voces se mezclaron y Patroclo siguió avanzando. Ya no estaba pensando en las naves, ya no estaba pensando en regresar. Ahora solo veía la posibilidad de conseguir una victoria. Desde lejos, Apolo observaba. El dios había visto cómo Patroclo avanzaba, había visto cómo la armadura de Aquiles había dado valor a los griegos, y también sabía que aquel hombre había llegado demasiado lejos. Patroclo estaba acercándose peligrosamente a Troya y los acontecimientos debían detenerse. Patroclo siguió luchando, derrotó a varios guerreros, avanzó una vez más y entonces sintió que algo no iba bien. El aire parecía diferente. Su cuerpo se volvió pesado. La fuerza comenzó a abandonarlo. Y de repente, la armadura que había llevado con tanta seguridad dejó de protegerlo. El casco se cayó. El escudo se desprendió. Las armas quedaron expuestas. Patroclo miró a su alrededor y comprendió que estaba solo. Los troyanos habían descubierto la verdad. Aquel no era Aquiles, era Patroclo, el amigo de Aquiles. Y ahora Aquiles no estaba allí para salvarlo. Así que Patroclo intentó mantenerse en pie. Ya no tenía la protección que había llevado al entrar en batalla.
había hecho retroceder a los troyanos ya no estaba sobre su cuerpo. Por primera vez desde que había comenzado aquel avance, Patroclo estaba completamente expuesto. Miró alrededor. Los hombres seguían luchando. Los gritos llenaban la llanura. Pero ahora podía ver claramente el peligro. Había llegado demasiado lejos y recordó las palabras de Aquiles. No sigas avanzando cuando hayas salvado las naves. Regresa. Pero ya era demasiado tarde. Apolo estaba cerca y fue él quien terminó de romper la protección de Patroclo. El golpe lo dejó aturdido. Patroclo perdió el equilibrio y los enemigos comenzaron a rodearlo. Aún así intentó luchar. Todavía tenía su espada, todavía podía moverse, todavía podía defenderse. Pero la batalla había cambiado. Ya no era el hombre que había hecho retroceder a todo un ejército. Ahora era un guerrero herido, rodeado de enemigos. Héctor apareció entre los combatientes. Vio a Patroclo, vio la armadura de Aquiles abandonada y comprendió lo que había ocurrido. Aquel guerrero no era Aquiles, era el amigo del hombre que tanto temían. Héctor se enfrentó a él. Patroclo se intentó resistir, pero estaba agotado y finalmente cayó. La llanura quedó cubierta de polvo. Las voces continuaron alrededor, pero para Patroclo todo comenzó a hacerse más y más lejano. Antes de morir, pensó en Aquiles y quizá también comprendió que su amigo sufriría cuando recibiera la noticia. Después cerró los ojos. Los griegos vieron caer a Patroclo y durante unos instantes pareció que la batalla se detenía. Después comenzó otra lucha. Los griegos no querían abandonarlo. Querían recuperar su cuerpo. No podían permitir que los troyanos se los llevaran. Los hombres se acercaron, los escudos se levantaron, las lanzas chocaron y alrededor del cuerpo de Patroclo comenzó una batalla todavía más feroz. Los troyanos querían quedarse con sus armas. Aquellas armas pertenecían a Aquiles y tenerlas significaba una victoria. Pero los griegos luchaban por algo más importante. Patroclo había sido querido por muchos. Había compartido años de guerra con ellos. Había comido con ellos, había descansado, había luchado junto a ellos. Y ahora no querían dejarlo solo en aquella llanura. La lucha continuó. Durante mucho tiempo los hombres se empujaban, unos avanzaban,
otros retrocedían. El cuerpo de Patroclo quedaba en medio y mientras los griegos intentaban recuperarlo, la noticia comenzó a viajar hacia el campamento. Al principio, Aquiles no sabía nada. Estaba lejos de la batalla. Esperaba. Sabía que Patroclo había salido con sus hombres y confiaba en que regresaría. Quizá pensaba que pronto volvería a verlo aparecer. Quizá esperaba escuchar sus pasos o escuchar su voz llamándolo desde fuera de la tienda. Pero el tiempo pasó y su amigo no regresó. Finalmente un hombre llegó al campamento. Su rostro lo decía todo. Aquiles lo miró y comprendió que algo terrible había sucedido. ¿Dónde está Patroclo? El hombre no respondió inmediatamente. Aquiles volvió a preguntar, esta vez con más fuerza. Entonces escuchó la noticia. Su amigo había muerto. Aquiles quedó inmóvil, como si aquellas palabras no tuvieran sentido, como si no pudieran ser verdad. Patroclo muerto, su amigo, el hombre que había estado a su lado durante años, el hombre que había entrado en batalla llevando su armadura. Aquiles bajó la mirada y después el dolor lo alcanzó. Se dejó caer sobre la tierra, se cubrió el rostro y lloró. Lloró durante largo tiempo. Los hombres que estaban cerca no se atrevieron a interrumpirlo. Nadie sabía qué decir. Aquiles había sido siempre diferente, orgulloso, fuerte, temido. Parecía un hombre al que nadie podía romper. Pero aquella noticia había encontrado el único lugar donde todavía podía herirlo. Había perdido a Patroclo y esta vez no podía hacer nada para recuperarlo. Aquiles tomó un poco de ceniza y la dejó caer sobre su cabeza. Sus cabellos quedaron cubiertos de polvo. Su ropa se ensució. No le importaba. Su dolor era demasiado grande. Los hombres intentaron acercarse. Aquiles no hablaba. Solo pensaba en la última vez que lo había visto, en la armadura, en la promesa. Y entonces recordó algo. Había sido él quien había permitido que Patroclo saliera. Había sido él quien le había prestado sus armas. Y había sido él quien le había pedido que regresara. Aquiles comprendió entonces que la guerra había cambiado. Hasta aquel momento había luchado por orgullo, por una ofensa, por una mujer que Agamenón le había arrebatado. Había decidido no combatir porque quería demostrar cuánto necesitaban los griegos de él. Pero ahora todo aquello había desaparecido. Agamenón ya no importaba. Briseida ya no importaba. Su orgullo tampoco.
una cosa, ¿qué importaba Patroclo y el hombre que lo había matado, Héctor, el príncipe de Troya? Aquiles levantó la mirada, su rostro seguía lleno de lágrimas, pero ahora había algo distinto en sus ojos. Había dolor y también una decisión. Quería volver, no porque Agamenón se lo pidiera, no porque los griegos lo necesitaran, no por gloria. Quería volver porque Patroclo había muerto y porque no podía permitir que aquella muerte quedara sin respuesta. Pero había un problema. Su armadura estaba en manos de los troyanos. Así que Aquiles necesitaría unas nuevas. Tetis volvió a escuchar el dolor de su hijo. La diosa sabía lo que aquello significaba. Aquiles había elegido y ella también sabía algo que él quizá todavía no quería aceptar. Su regreso a la batalla lo acercaría cada vez más a su propio destino. Tetis se acercó a él. Aquiles le explicó lo sucedido. Le pidió nuevas armas. No quería cualquier armadura. Quería unas armas dignas de la última batalla que iba a librar. Tetis prometió conseguirlas y se marchó. Subió hasta el Olimpo, atravesó las moradas de los dioses y buscó a Hefesto, el dios herrero. Conocía el fuego mejor que ningún otro, conocía el metal, conocía el peso de las armas y podía crear objetos que ningún hombre corriente podría fabricar. Tetis le habló de Aquiles, le habló de Patroclo, le explicó que su hijo necesitaba regresar al combate. Hefesto aceptó ayudarla. Encendió la forja. El fuego comenzó a crecer. Las armas iluminaron las estancias. El metal se calentó y el sonido del martillo comenzó a repetirse. Una vez más, después otra y otra. Cada golpe parecía marcar el comienzo de una nueva etapa, porque Aquiles ya no era el mismo hombre, el guerrero que había abandonado la batalla por orgullo. Estaba a punto de regresar, pero regresaría transformando por el dolor. Hefesto comenzó a fabricar el escudo y quiso representar en él algo mucho más grande que una simple escena de guerra. Representó el mundo, el cielo, la tierra, el mar, las estrellas, el sol, la luna, los hombres trabajando, los campos, los animales, las celebraciones, una ciudad en paz, otra ciudad en guerra, la música, la danza, las bodas, la cosecha, la vida cotidiana. Todo aquello que
existía mientras los hombres luchaban. Era extraño pensar que sobre el escudo que Aquiles llevaría hacia la batalla estaría representando precisamente aquello que la guerra podría destruir: la vida. Después llegó el momento de terminar las demás armas: el casco, la coraza, las grebas, la espada. Todo fue preparado cuidadosamente y finalmente la armadura estuvo terminada. Tetis la tomó y regresó junto a su hijo. Aquiles esperaba. Cuando vio las nuevas armas, se acercó. El metal brillaba. Parecía casi imposible que hubiera sido creado por manos humanas. Aquiles extendió las manos. Tomó primero el casco, después la coraza y comenzó a colocarse la armadura. Los hombres que estaban alrededor permanecieron en silencio. Todos comprendieron lo que significaba. Aquiles volvía a la guerra, pero esta vez no volvería para reconciliarse con Agamenón. No volvería por orgullo, no volvería buscando una recompensa, volvería por Patroclo. Y cuando se colocó el casco, su rostro quedó oculto detrás del metal. Aquiles estaba preparado, y al otro lado de la llanura, los troyanos todavía no sabían que el hombre al que más temían había decidido regresar. Aquiles permaneció unos instantes en silencio. La nueva armadura cubría su cuerpo. El escudo descansaba sobre su brazo. La lanza estaba preparada y alrededor de él los hombres observaban. Habían pasado muchos días desde la última vez que habían visto a Aquiles preparado para luchar. Ahora lo tenían delante, pero había algo diferente. No parecía el mismo hombre que había abandonado la batalla. Su rostro estaba serio. Ya no quedaba en él aquella expresión de orgullo herido. Tampoco parecía buscar las palabras adecuadas para explicar su decisión. Simplemente había decidido regresar. Aquiles miró hacia el mar. Las naves permanecían allí. Muchas estaban dañadas. Algunas mostraban todavía las marcas del fuego. Y entonces recordó a su amigo. Recordó que había salido precisamente para protegerlas. Recordó cómo había llevado su armadura y recordó que no había vuelto. Aquiles apretó con fuerza el borde de su escudo. No quería pensar demasiado. Si lo hacía, el dolor podía detenerlo. Y ahora necesitaba avanzar. Los griegos comenzaron a reunirse. Los hombres que habían sobrevivido a la batalla se acercaron. Algunos estaban heridos. Otros llevaban vendas. Muchos tenían el rostro cubierto
estado retrocediendo, habían sentido miedo, habían visto a los troyanos acercarse peligrosamente a las naves y ahora su mayor guerrero estaba de vuelta. Los soldados comenzaron a recuperar la confianza y la esperanza. Incluso aquellos que habían dudado de Aquiles lo miraron de otra manera, porque ya no importaba la disputa de Agamenón, ya no importaba quién había tenido razón. Aquiles había regresado y todos sabían lo que eso significaba. Los troyanos también lo sabían. Antes de entrar en combate, Aquiles reunió a los griegos. Durante unos instantes no habló. Miró los rostros que tenía delante. Muchos de aquellos hombres habían luchado junto a él. Otros habían compartido la vida con Patroclo. Y todos sabían por qué estaba allí. Finalmente, Aquiles habló. Ya no quería seguir separado del ejército. La disputa había terminado, pero no porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque había algo mucho más importante. Agamenón también estaba allí. Aquiles lo miró durante un momento. Podría haber recordado todo lo que había sucedido, la discusión, la humillación, la retirada, Briseida, pero Aquiles ya no tenía fuerzas para continuar aquella guerra de orgullo. Agamenón reconoció también que había cometido un error y los hombres comprendieron que la antigua disputa había quedado atrás. Aquiles solo pidió una cosa: que le permitieran entrar en batalla inmediatamente. No quería comer, no quería descansar, no quería esperar. Su corazón estaba demasiado lleno de dolor. Quería encontrar a los troyanos, quería encontrar a Héctor, pero antes había que prepararse. Los caballos fueron colocados en los carros, las armas fueron revisadas, los soldados ocuparon sus posiciones, el campamento entero empezó a moverse. En el otro lado de la llanura, los troyanos también se preparaban. Todavía creían que tenían ventaja. Habían conseguido hacer retroceder a los griegos. Habían llegado hasta sus naves. Habían derrotado a Patroclo y habían recuperado la armadura de Aquiles. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Los troyanos escucharon un ruido. No era todavía una batalla. Era un sonido lejano, un movimiento, gritos que llegaban desde el campamento griego y después vieron aparecer sobre la llanura. Aquiles había vuelto. Los troyanos lo reconocieron, no porque pudieran ver claramente su rostro, sino porque conocían aquella armadura, conocían aquel escudo, conocían aquella forma de avanzar y sobre todo conocían el miedo que provocaba. El rumor recorrió las filas.
Aquiles había vuelto y los hombres comenzaron a detenerse. Algunos miraron hacia las murallas, otros buscaron a sus compañeros y por primera vez desde que habían comenzado su ofensiva, los troyanos sintieron que podían haber cometido un terrible error. Héctor también lo vio desde la distancia, reconoció la figura
esta vez lo hacía con un propósito distinto. Los griegos comenzaron a avanzar lentamente. No había todavía un gran ataque, solo el movimiento de un ejército que volvía a ocupar sus posiciones. Aquiles caminaba delante. Detrás de él, los hombres que habían sobrevivido a los últimos combates. Algunos miraban al suelo, otros levantaban la cabeza. Todos sabían que algo estaba a punto de cambiar, porque cuando Aquiles regresaba, la guerra ya no podía continuar de la misma manera. Aquiles pensó en Patroclo. Por un momento, imaginó que caminaba a su lado como tantas veces. Quizás recordaba conversaciones antiguas, momentos tranquilos antes de las batallas, los días en los que la guerra todavía parecía algo lejano. Patroclo había sido mucho más que un compañero, había sido su amigo, y ahora solo quedaba su recuerdo. Aquiles respiró profundamente. Después siguió caminando. Detrás de él, los griegos cerraron sus filas. Los escudos se colocaron unos junto a otros. Las lanzas quedaron preparadas. Los carros esperaban. Y el sonido de cientos de hombres preparándose para luchar llenó la llanura. En las murallas de Troya, los habitantes observaban. Ya no había celebración, ya no había confianza. Habían visto a Aquiles regresar y sabían que el hombre que había permanecido apartado durante tanto tiempo ahora tenía una razón para luchar. El sol comenzó a desaparecer lentamente. Las sombras se hicieron más largas y finalmente la noche volvió a cubrir el campo. Aquiles no entró todavía en combate. Esperaría hasta el momento adecuado. Pero aquella noche nadie en el campamento griego dudaba de lo que ocurriría al día siguiente. Aquiles lucharía y los troyanos tendrían que enfrentarse a él. Muy lejos de allí, detrás de las murallas, Héctor también se preparaba. No sabía cuánto
se levantó, tomó su escudo, tomó su lanza y caminó hacia la batalla, sin saber que aquel camino lo llevaría directamente hacia Héctor, sin saber que después de aquel día Troya nunca volvería a ser la misma, y sin saber